31. Un ejecutor con buena reputación sentada en el suelo enmarañado, como era tradición, vestida con su traje de siempre, Bacet jugueteaba con sus dedos casi pálidos, escrutando la taza de té colocada sobre la mesa como si fuera la solución a todos sus problemas. La luz del sol que entraba por las ventanas abiertas apenas se notaba en su piel, y las paredes y muebles de madera de la residencia Emilia no le interesaban. Ella era una ejecutora, entrenada y entrenada para cazar indeseables por uno de los órganos de gobierno más poderosos del mundo mágico y, sin embargo, eso no estaba siendo de mucha ayuda en este último esfuerzo suyo. Lancer, su sirviente invocado, le había sido arrebatado y sus sellos de mando habían desaparecido. Solo su código de honor y la hospitalidad del adolescente con quien la había dejado le dieron tiempo para reflexionar sobre todos los acontecimientos y darse cuenta de lo insensata que había sido. Bacet chasqueó la lengua, molesta consigo misma. Lo primero que hizo fue acercarse a Kirei, y de no ser por Aston, habría sido su fin. El resto fue que él actuó dentro de sus posibilidades y le concedió la libertad. Lo siguiente que hizo fue despojarla de su sirviente y de sus sellos de mando. Alguien a quien se había propuesto ayudar solo la había ayudado a ella a ese momento. Su enfado y frustración no pasaron desapercibidos para la única persona presente, Artoria, quien se encontraba en un dilema propio y, por lo tanto, no hubo mucha conversación entre las dos mujeres. Si no fuera por sus dilemas, al menos por la aparente desaprobación mutua. Respirando hondo, Bacet dejó de lado sus pensamientos y se obligó a adoptar una mentalidad más pragmática, propia de una ejecutora de la Asociación de Magos. Su emotividad solo la había llevado a un desastre tras otro, así que necesitaba hacer lo que fuera necesario para cumplir sus deseos. Su mirada se detuvo momentáneamente en el dorso de su palma, donde estaban sus 3 sellos de comando la noche del día anterior. Los sellos de mando, formas de hechicería altamente avanzadas que podían, al menos en teoría, obligar incluso al héroe más poderoso a obedecer a un humano normal, pero no eran del todo necesarios. Los sirvientes eran la clase más alta de familiares, y estos se mantenían mediante contratos. La mirada pensativa de Bacet se posó en una Artoria aparentemente distante, como si estuviera perdida en sus propios recuerdos, y eso le dio una idea. Si te dijera que Aston está siendo obligado a hacer algo contra su voluntad, ¿me ayudarías? Probablemente no, considerando ¿por qué hay que cuestionarlo? La rápida respuesta y la falta de vacilación, junto con sus brillantes ojos verdes fijos en los suyos, hicieron que Bacet se detuviera un momento, incapaz de formular una respuesta inmediata al rey de leyenda británico. Artoria ató cabos y, quizá motivada por los sucesos de la noche anterior, formuló sus propias conjeturas, apretando los bordes de su falda azul con los dientes apretados. El mago no había compartido nada a pesar de las preguntas de Shirou. Fue verdaderamente lamentable. La había buscado porque estaba en problemas, ¿no? Para ser sincero, era bastante extraño que algo así la frustrara tanto. Las siguientes palabras de Bacet hicieron que sus pensamientos se detuvieran por completo. Incluso si eso significa ir en contra de tu propio maestro. Artoria se sintió vacilante ante eso. Era una caballero y los caballeros tenían su código de honor. Ir en contra de aquel a quien le habías jurado lealtad era todo lo contrario a lo que todos aspiraban a ser. Eso creía. La mirada impasible de Bacet tampoco ayudó. Hasta ahí llegamos. Se encogió de hombros y buscó sus guantes en los bolsillos. Había otras formas de luchar porque, a diferencia del mago tradicional, ella sí había priorizado el poder sobre el reconocimiento académico. Fue una grata sorpresa que Artoria simplemente cerrara los ojos y los volviera a abrir, con un escalofrío que haría estremecer a cualquier persona común. Siempre y cuando se asegure que el chico no sufrirá ningún daño. Aston se lo merecía. Supongo que piensas contratarme. Por muy molesto que fuera admitirlo, Shirou ni siquiera podía proporcionarle lo mínimo necesario para demostrar siquiera una mínima parte de su destreza. Era curioso que intentara luchar en su lugar, a pesar de su debilidad, pero no era algo que ella desconociera. Aston había hecho lo mismo y mucho más, cometiendo atrocidades donde ella debía estar. Incluso con Excalibur, Avalon y luego Rongominiada en sus manos, su caballero siempre deseó verla sana y salva, protegiéndola incluso cuando estaba debilitada o herida. Fue entonces cuando ella hizo lo mismo por él. Su determinación se vio fortalecida por todas las nuevas emociones que se habían anidado en su corazón. Ninguno lo hará, lo juro. Bacet sonrió levemente, apoyándose en la mesa para ponerse de pie. Shirou Emilia no era un tonto, eso era evidente, pero su altruismo era explotable.
No faltaron las formas de tomar el contrato, desde secuestrar a un conocido hasta simplemente apelar a la muy veraz de que muchos más se salvarían si Artoria estuviera bajo el mando de Basset, incluso podía prometer hacer lo que él buscaba hacer y terminar con las guerras del Grial de una vez por todas. Con eso en mente, la ejecutora salió de la residencia Emilia y se dirigió a la Academia Omurahara, donde Shirou había ido. Artoria miró fijamente la espalda del mago. Motivarse por las emociones era algo muy extraño para ella ahora, pero no era tan malo. El deber era realmente la muerte del amor, ¿no? Aston caminaba por las calles del distrito de Miyama con el andar de un extranjero relajado recorriendo los lugares turísticos, al menos eso era lo que pensaban todos los que se cruzaban con él y tenía sentido. La ciudad de Miyama, el distrito de Fuyuki prácticamente hecho para los ricos. Con costosas mansiones construidas tanto en estilos tradicionales como occidentales, acompañadas de grandes complejos y repletas del tipo de casas que uno encontraría en la alta sociedad. Curiosamente, encajó perfectamente. La cicatriz que corría por su rostro le contribuía a su aire extraño, pero tampoco era del todo extraño teniendo en cuenta su origen como famoso caballero de la Mesa Redonda, una orden que reportaba directamente a un rey de Gran Bretaña. Aston se sintió atraído por el lugar donde residían su actual maestro y su rey, pero esa no era toda la verdad, sus instintos le decían que algo andaba mal allí y había aprendido a confiar en ellos. Todos sus instintos se pusieron en alerta cuando se acercó a cierta mansión de estilo occidental. Era formal y recatado, pero se sentía sombrío y deprimente, como si allí se hubiera cometido una gran atrocidad. La ironía de sus propios pensamientos hizo reír al caballero. ¿Debería irrumpir con furia? No, eso no era propio de él. Pronto, Aston tuvo su respuesta. Rascándose el estómago, el caballero de la atrocidad se dirigió directamente a la oscura puerta de madera y la llamó varias veces, esbozando la sonrisa más cordial posible. Espero que siga habiendo visitas, dijo Aston para sí mismo. Al no obtener respuesta, ni siquiera después de un minuto de espera, el sirviente volvió a llamar y, esta vez, funcionó. Ya voy. La voz nerviosa de una joven llegó desde atrás, acompañada del sonido de zapatos contra la madera. Bien hallada, niña. Aston hizo una pequeña reverencia, recibiendo una confusa respuesta, y se irguió de nuevo, observando a la chica que había abierto la puerta. Llevaba un sencillo vestido blanco y su cabello morado le llegaba hasta los hombros, adornado con una cinta roja. Su mirada parecía sencilla y triste, pero no solo eso. Aston frunció los labios. Él no era un mago, por lo que realmente no lo sabía, pero Aston sintió que no era normal ni siquiera para los magos tener grandes gusanos anidando dentro de su carne. ¿Quién? Su tono era casi incómodo, algo sospechoso, lo cual era normal. El lancero era un completo desconocido para ella. Se llevó una mano al pecho y Aston habló con una sonrisa que no llegó a sus oídos. Aston. Solicité una reunión con el maestro de la casa. El asunto es urgente, así que, si puedes, date prisa. Se le ocurrió algo al instante, experto en oratoria. Lo haré, la chica se detuvo un momento, mirándolo fijamente antes de hacerse a un lado para dejarle paso. Informa al abuelo. No conocía bien los tratos con los magos, ni cómo operaban, pero su comportamiento cumplió su función. Aston asintió levemente y entró con su mano derecha apretada, realmente amaba sus instintos de sexto sentido. ¿Era el abuelo quien era el mago, Su honor y sus juramentos le exigían que no dejara que tales cosas quedaran impunes cuando se le presentaban. Como hombre motivado por el deseo, ¿cómo podría hacerlo cuando deseaba que se hiciera justicia aquí? Parecía que alinearse con la bruja hasta que se presentara una oportunidad había sido la decisión correcta. 32. El extraño invitado Sakura Matou sintió que su mirada se detenía en el extraño invitado un momento más de lo debido mientras se daba la vuelta y caminaba de regreso a la oscura y lúgubre mansión que había sido su prisión durante la mayor parte de su vida con toda la gracia que pudo manejar, temerosa de manchar incluso levemente la reputación de la familia Matou. La razón por la que hizo eso fue un poco extraña. Ser adoptado por una familia con siglos de antigüedad entusiasmaría a algunos, ser adoptado como posible heredero entusiasmaría a todos. Pero ella no la ex Sakura Tosaka. Vendida por su propio padre por su propio bien, había sido violada y arruinada en todos los sentidos de la palabra en nombre de prepararla para su eventual sucesión al actual patriarca, Zouken Matou. Ella había sido privada de todo valor, contaminada y se sentía completamente indigna incluso de la más mínima alegría, pero nadie podía culparla por eso frente al sufrimiento que soportaba día tras día. Aunque eso en ese momento no importaba mucho.
El invitado que la seguía en silencio, y cada paso hacía un ruido sordo contra el suelo de madera debido a sus pesados pasos, era alto, innegablemente atractivo incluso más allá de la cicatriz que recorría su rostro y, por su forma de andar, noble y posiblemente rico. ¿Por qué entonces me resultaba tan familiar? Sakura negó con la cabeza mientras caminaba, sacando la pregunta de su mente. Ella sabía por qué. ¿Cuántas veces había visto ella misma la misma cara que él tenía en el espejo? Cada mañana. Una sonrisa amable que no dejaba entrever nada de su pasado, sugería una buena educación y tranquilizaba a los demás. Ojos apagados que no contenían luz, los ojos de alguien que había visto suficiente sufrimiento, había sufrido lo suficiente como para ya no importarle nada. Sakura supuso que su cabello gris debería haberle dicho todo lo que necesitaba saber y no pudo evitar que sus dedos se crisparan, encontrándose de repente con preguntas tras preguntas que posiblemente nunca serían respondidas. La más importante es si tenía o no razón en su conclusión. Entonces, ¿cómo sucedió todo? ¿Era un mago, no? ¿Cómo podían individuos tan fríos y pragmáticos siquiera registrar algo como el sufrimiento? No, eso era injusto. Sumida en sus pensamientos, Sakura no se dio cuenta de la puerta frente a ella y se golpeó la cabeza. Rápidamente interrumpió su reacción, insensible al dolor, e hizo una reverencia al invitado. Mis disculpas. Habló con un tono desprovisto de emoción. Me pregunto si tuve una fase así. El alto extranjero, no, Aston se llevó una mano a la barbilla, sonriéndole con sorna. No deberías creerte indigna de la felicidad. Sus palabras sugerían que la había descifrado en momentos, y por supuesto que lo hizo. Había visto a muchas con una mirada como la suya y se hizo una conjetura. Sakura, paralizada, tartamudeó y avanzó apresuradamente, respondiendo solo con un débil susurro apenas audible. No, no entiendo. Se apresuró a irse, guiando a Aston al comedor principal antes de inclinar la cabeza y casi salir corriendo, temerosa de deshonrarse ante una completa desconocida. Sus palabras habían tocado demasiado cerca de casa. Su corazón latiendo rápidamente, la leve molestia por la negación de una creencia que ella tenía desde que era una niña y el deseo de esconderse de alguien que posiblemente la entendiera eran prueba de ello. Aston solo pudo encogerse de hombros en respuesta, mirando a la chica que se marchaba con los brazos cruzados, apoyado en la pared frente a la puerta. Quizás esté equivocado. Estaba allí para ayudar, pero no hasta ese punto a menos que se lo pidieran. En cambio, decidió contactar a la bruja a la que quería destripar por usar su naturaleza en su beneficio. ¿Quiere sacar algo de esta situación, bruja? Aston no dudaba de que lo espiaba, y sus instintos lo confirmaban aún más. Ah, sí, la vi antes. Una criatura intrigante, por lo menos. Aston frunció los labios, esperando que la mujer fuera al grano, molesto no porque hablara demasiado sino porque simplemente le desagradaba mucho. Dicho esto, estás en la casa del maestro de Rider. Puedes masacrar a todos allí, incluso salvar a la chica si lo deseas, hizo una pausa. Claro que sí, héroes, con sus complejos y todo eso. Aston ladeó la cabeza ligeramente, como si estuviera genuinamente sorprendido. Aunque sea algo que se te escape, la decencia sigue siendo una virtud. Podía ayudarla, así que lo haría, eso era todo. Lo único que le molestaría sería ignorar el maldito asunto. Como prefieras, Lancer. Infórmame cuando se haya controlado toda presencia enemiga. Aston abrió la boca, queriendo decir algo, pero se encontró interrumpido. No importa, lo sabré. El caballero de la atrocidad sintió que la bruja en realidad estaba tratando de ponerlo de los nervios, tal vez si supieras escuchar, no serías traicionado y caerías ante la primera persona que te mostrara amabilidad. Aston sonrió, mujer fácil. El sirviente la ignoró por completo y tomó asiento a la mesa tan pronto como se abrió la puerta y un hombre mayor, bajo y encorvado, con túnicas japonesas tradicionales, que honestamente le parecía desnutrido, entró sonriendo y con ambas manos detrás de la espalda. Alguien comentó alguna vez que parece que no deberían tocarte con una sarisa, por temor a que la persona que se acerca contraiga alguna enfermedad horrible. Aston se tapó rápidamente la boca con una mano, aunque era demasiado tarde, y sonrió inofensivamente, mirando fijamente a quien supuso que era el patriarca de la familia. Atribuyó sus vulgares palabras a las acciones bastante inhumanas del hombre que tenía delante. Quizás. Zouken Matou observó con desdén al lancero de la Quinta Guerra del Santo Grial, escrutando con detenimiento la figura de un supuesto héroe legendario. ¿Qué trae a un sirviente por aquí?
Como jefe de la familia Matou, había pocas cosas que sucedían en Fuyuki que él desconociera, incluso si había decidido no participar en esta guerra debido a la amenaza que representaban algunos sirvientes y amos. Dicho esto, probablemente no tenía sentido mostrarse tímido con uno de los sirvientes más fuertes ahora que estaba en su casa. Tampoco había forma de someter ni matar a Aston, y Zouken no era hombre que confiara en algo tan voluble como la suerte o la esperanza. Entonces decidió buscar una oportunidad. Aston le hizo un gesto a Sakura, apareciendo detrás de la chica y poniéndole ambas manos sobre los hombros. ¿No serías tan ingenuo como para creer que no es obra tuya, gusano? El caballero sonrió con dulzura, divertido por la sobresaltada Sakura, que miraba a su alrededor como una niña confundida. ¿Estoy en lo cierto al creer que estás impresionado? Zouken apretó los puños a la espalda, terriblemente molesto con la situación. Los sirvientes no debían atacar a personas ajenas. ¿También estoy en lo cierto al creer que tu amo no tiene ningún interés en seguir las reglas? Y, por supuesto, el único sirviente que sí lo tenía era alguien que podía ver a través de su naturaleza. Si eres tan consciente como quieres que crea, ¿debo responder? Aston sintió asco por la masa retorcida de horribles gusanos negros que intentaban conversar con él. Al sentir que el invitado le hacía sangre al pasarle la uña por el cuello desnudo, Sakura Matou se sintió aún más confundida por la situación. ¿Acaso no eran conocidos? ¿De verdad alguien sentía asco por su abuelo? Si ese era el caso, entonces seguramente él también estaba disgustado con ella, considerando los gusanos que anidaban dentro de su carne. Espera también, sirviente. Amo. Sakura bajó la mirada avergonzada, olvidando el dolor en sus hombros y una vergüenza que nunca había sentido. Pensó que alguien la comprendería, pero solo había sido una ilusión, claro que sí. ¿Cómo podía pasarle algo bueno a alguien tan repugnante como ella? Respirando hondo, Zouken Matou miró al sirviente con una calma inquietante. Tú podrías sobrevivir, ella no. Decidió jugar la única carta que sin duda funcionaría. No había forma de que él pudiera notar a Sakura congelándose, o sus ojos temerosos pero aceptantes cuando sintió que su sangre se helaba y su cuerpo desobedecía a su mente, deteniéndose por completo. Pensó que estaba siendo invadida por la muerte sin saber que había congelado a los gusanos dentro de ella en su lugar. Pero no entendía por qué. ¿Por qué la invitada la elegiría? Esa fue también la razón por la que Zouken Matou fue arrojado cuando su cara fue empujada contra una pared por una mano metálica fría, y los gusanos cresta que componían su ser gritaron de dolor, marchitándose cuando fueron encendidos por un rayo. Fue entonces cuando Zouken supo que Aston no tenía intención de dejarlo con vida. El suelo de la mansión se abrió de golpe mientras multitudes de gusanos negros, viscosos y reptantes salían al exterior, mordiendo el techo al salir con sus afilados dientes. N/A. A la izquierda está el diseño original de los gusanos cresta y a la derecha la nueva versión. Sí, estas son las cosas que entran y viven dentro de Sakura. Sin embargo, todavía era extraño que no hubiera sentido que el sirviente ni Sakura hicieran contacto con los familiares con los que compartía sentidos. Afuera del complejo Matou, Shinji Matou retrocedió conmocionado y contempló la escena con astuto horror, consciente de las atrocidades de las que era capaz su querido abuelo. No ayudaba que ni siquiera él hubiera presenciado algo así. Shinji gritó y cayó hacia atrás cuando momentos después una explosión de fuego envolvió una parte importante del recinto que había llamado hogar desde que nació, Rider. Rider. Por si lo olvidaste, la lanza de Aston le otorga cierto grado de hemoquinesis. También sabe algo de runas. Comentarios por favor. De vuelta con actualizaciones diarias. 33. Una necesidad, N/A. Como lo prometí. De pie, con los brazos flácidos, Medusa no pudo evitar chasquear la lengua ante la situación en la que se encontraba. Cuando Rin Tosaka apareció en la academia, Shinji quiso acercarse a ella por alguna razón desconocida, pero ella logró disuadirlo. Cuando llegó el maestro de Lancer, pudo apelar a la naturaleza cobarde de Shinji con facilidad y, al hacerlo, evitó un conflicto del que no tenía forma de salir airosa. Pero, jinete. Jinete. Ignorando los gritos del niño hombre que era su actual amo, Medusa observó en silencio la diferencia entre los trabajadores, los talentosos y los talentosos trabajadores. El calor abrasador de las explosiones en llamas le picaba la piel pálida, el crepitar de los relámpagos danzantes le recordaba tiempos inmemoriales y el sonido metálico de las armaduras de metal pesado y los cánticos de hechizos la hacían apretar los puños con desesperada frustración.
Lancer, Aston, era un monstruo absurdo, uno que incluso ella evitaría racionalmente, pero a pesar de todos sus esfuerzos por lograrlo, se encontró enfrentándolo de todos modos. Esos bichos asquerosos de los que la familia Matou parecía tan orgullosa no eran más que una tontería. Podía oír sus caparazones blindados rebotar contra el caballero como lluvia contra un refugio, por no mencionar los agonizantes chillidos que emitían al ser reducidos a cenizas. A pesar de todo, el caballero de la atrocidad realmente merecía su apodo. ¿Por qué?, murmuró para sí misma, sintiendo a Shinji tirar discretamente de su ropa para llamar su atención. ¿Está usando magia? Era un lancero. Un lancero. ¿Por qué, en nombre de Zeus, lanzaba ráfagas de llamas abrasadoras como si nada? ¿Y cómo? Al mismo tiempo, no pudo evitar preocuparse por su verdadero maestro, Sakura. Y así, Medusa endureció su corazón y levantó sus dagas encadenadas a ambos lados, poniendo un pie delante del otro mientras se inclinaba ligeramente hacia adelante, lista para entrar en combate incluso si creía que era inútil. Ella simplemente tenía que hacerlo. La niña se merecía eso. Así que por fin me escuchas. Shinji Matou se cruzó de brazos y sonrió con sorna al caballero que permanecía de pie en el centro de lo que quedaba del complejo Matou. «Abuelo, ¿sigue vivo?», se preguntó distraídamente, sin duda. Aunque, dejando de lado toda confianza y arrogancia, sintió la más mínima necesidad de alejarse de la escena considerando que todo lo que quedó después del bombardeo enemigo fue un terreno carbonizado que uno pensaría que fue atacado con bombas incendiarias, lo que fue así con Aston adoptando una mentalidad de mátalo con fuego. Así lo hizo, considerándolo como la decisión más sabia en comparación con estar cerca de una batalla de sirvientes. Medusa, en una exhibición de velocidad propia de una Rider, atravesó la distancia entre ella y el inactivo y pensante Aston a velocidades imperceptibles, con una daga en posición vertical y lista para desgarrar a su demasiado poderoso enemigo. Sintió paz por un instante y se preguntó por qué, quizá porque sabía que con el carácter de Aston Sakura se salvaría, o quizá simplemente comprendía la inevitabilidad, o sabía que realmente tenía buenas intenciones para su maestro. No tengo intención de hacerle daño a la niña, dijo Aston con calma, girándose para encarar a Medusa a una velocidad que la superaba. La visera de su casco brillaba tenuemente. Y estoy demasiado cansado para guardar rencor, pero, el caballero se agachó, extendiendo su lanza dentada hacia la izquierda. No lo siento. Su moral y sus códigos estaban dictados por él mismo y no por las normas sociales y, de acuerdo con ellos, las acciones del viejo que acababa de quemar vivo merecían todo lo que Aston había hecho. Cualquiera que decidiera enfrentarse a él por la muerte de un monstruo también sufriría lo mismo, independientemente del motivo. Había dejado de intentar comprender verdaderamente hacía mucho tiempo, para no ser absorbido por su propia compasión y convertirse en un tonto torpe. Sin embargo, la naturaleza de Aston lo obligó a atacar de tal manera que Medusa nunca lo vio venir. En el momento singular en que ella saltó hacia él, el Lancer se lanzó hacia adelante, atravesándole el pecho y destrozándole el corazón, abriendo un agujero que ni siquiera sintió mientras era arrojada hacia atrás por donde había venido, pasando junto a un Shinji que corría antes de finalmente estrellarse contra una pared, derribándola sobre ella. Aunque también ocurrió algo extraño. Aston no hizo comentarios descarados, ni bromas presuntuosas, ni se burló de la sirvienta moribunda. En cambio, se acercó a ella con pasos lentos, pasando junto a un Shinji asustado y tartamudo, y la miró con curiosidad. Siento que eras alguien digno de respeto. Con los ojos vendados como estaba, Medusa no tuvo la oportunidad de ver el rostro de su asesino, pero de todos modos levantó la vista en un intento de encontrar su mirada inquisitiva. La chica. Vivían un tiempo prestado, eran seres que habían muerto hacía mucho tiempo, ella lo sabía y por eso no le molestó realmente que la cortaran de esa manera. Ella también era un monstruo, que masacraba a quienes la buscaban a ella y a sus hermanas en un intento por alcanzar la gloria y se había perdido en la sed de sangre, masacrando a quienes buscaba proteger con una rabia ciega. Juro por mi honor que se salvará. Era lo que pretendía hacer de todos modos. Tranquilizar a una mujer moribunda no costaba nada. Medusa tosió sangre, aferrándose a la vida mediante pura voluntad combinada con su naturaleza semi-espiritual actual y se estremeció, sintiendo su interior ardiendo. Fue poético. La gorgona cayendo ante un caballero de leyenda. No mires así, me nombraron el caballero de la atrocidad. Y con razón, Aston jamás negaría la naturaleza horrenda de sus actos. Eso fue todo lo que dijo, antes de quedarse en completo silencio.
La guerra fue así, la gente murió, incluso gente que no había hecho nada malo. Ese hecho tampoco cambiaría nunca. Medusa dejó que una sonrisa se dibujara en sus pálidos labios. Ya, veo. Bueno, eso también fue poético. Un monstruo cayendo ante un monstruo mayor. Sería una mentira si Aston dijera que realmente sintió algo cuando la mujer se disipó en partículas de luz justo ante sus ojos. Con su nueva relación con Suki, el ex-rey, la victoria personal se había convertido en una necesidad. Para tal fin, haría lo que fuera necesario. Con eso en mente, agarró la cara de Shinji con sus dedos blindados clavándose en la mandíbula del asustado adolescente mientras gritaba y pateaba de dolor en un intento desesperado pero inútil de escapar del alto caballero. Shinji quiso apelar al sirviente, pero todo lo que pudo decir fueron tartamudeos aleatorios antes de sentir su carne arder y carbonizarse bajo el intenso calor que repentinamente había comenzado a emanar de la palma de Aston. Las multitudes de runas inscritas en el guante oscuro hicieron su trabajo, asegurando que el calor de la runa que había tallado en la palma, Ansuz, no lo quemara también. Una runa primordial que le enseñó la misma mujer que perfeccionó su lanza hasta su nivel actual. La única que podía aprender y apreciar. Era una runa que simbolizaba a Dios y, como tal, cambiaba de forma y figura según la interpretación que cada uno tenía de Dios con cada lanzamiento, expresando su poder supremo. Creadas por el rey dios Odín de los nórdicos, estas runas mostraban la autoridad de un dios que podía considerarse todopoderoso. Una autoridad que podía manipular la esencia misma de la realidad con la misma facilidad con la que respira un ser humano. Algo completamente insondable. Era normal entonces que Shinji, que era inferior incluso a los estándares humanos, ni siquiera pudiera gritar cuando una ráfaga de llamas le quemó instantáneamente la cara y lo mató sin dolor. Aston arrojó el cadáver a un lado y desapareció por completo. La época en la que creció tenía estándares muy diferentes para la edad apropiada para convertirse en soldado. La compasión no fue hecha para los enemigos. También tuvo que atender a la chica que acababa de rescatar y, a regañadientes, aceptó que Medea comprendiera mejor la situación. Una comprensión que podría haber sido crucial para su supervivencia, considerando que el gusano en su corazón había intentado aplastarlo, fracasando solo porque había paralizado su cuerpo. Aston tiene Ansuz grabado en sus guanteletes. Además, deja que el tonto de Shinji sea quien mate a Medusa. 34. Posibilidades intrigantes. Medea miró fijamente a la chica paralizada que yacía contra la pared de madera del templo Ryudou con una expresión anodina, los ojos enmascarados por la capucha sobre su cabeza. Se tocó los labios violáceos con curiosidad. ¿Estás consciente, no? Momentos como estos le recordaban la naturaleza de su nuevo sirviente, aunque fuera el primero. Aston había salvado a una chica con la que no tenía ninguna relación real, sin esperar reconocimiento ni recompensa, matando a Ryder y a su amo en el proceso sin mayor dificultad. Los ojos asustados de la muchacha se crisparon ante sus palabras, sirvieron como confirmación de sus sospechas y Medea habría hecho más preguntas si no fuera por sus campos delimitados que la alertaron de una nueva presencia. Parece que el caballero ha vuelto. Medea se irguió en toda su estatura justo a tiempo para que Aston apareciera detrás de ella, obligándola a levantar la vista para encontrarse con su mirada pensativa. ¿Confío en que podrás acabar con esas asquerosas plagas?, preguntó mientras se quitaba el casco, dejándolo disipar en fragmentos de energía mágica. Podría, respondió Medea con tono monótono. ¿Pero por qué lo haría? Ella era una caster por una razón y este era un trabajo de mala calidad comparado con las maldiciones de su tiempo, pero Medea no dejó de ver cómo podía dirigir la situación a su favor. Sin embargo, la bruja de la traición no esperaba que el lancero sonriera en respuesta a su declaración, bastante confrontativa. Como supuse, una bruja no puede entender la compasión. Medea no entendía por qué aquella afirmación la irritaba tanto. ¿Acaso pretendía molestarme? Algo así era irreal, nunca lo había visto, o al menos eso creía hasta que conoció a su actual maestro. Dicho esto, la pobre chica no merecía la crueldad a la que había sido sometida, y eso le traía recuerdos que la bruja prefería no recordar. Así que, encogiéndose de hombros con fastidio, Medea se arrodilló sobre la madera, tocando suavemente la mejilla de Sakura. Ciertamente fue una visión extraña para el lanzador escondido en las sombras de la oscura habitación del templo, iluminada solo por unos pocos rayos de sol que atravesaban las vigas. Una bruja encapuchada se arrodillaba junto a una chica con un vestido sencillo, mientras un caballero de oscuro observaba la terrible experiencia. La piel, quizás enfermiza, los ojos apagados y el cabello descolorido de Aston contrastaban marcadamente con su armadura, haciendo la escena casi poética.
El comentario de Sasaki cayó en oídos sordos. ¿Como la vida de nuestro maestro actual? O quizás no lo hizo. ¿Poético? Nunca pensé que pensarías en mí de esa manera. Oh, Dios mío, mis disculpas. Había oído patético, no poético. Medea cerró los ojos, silenciando a los dos niños que se reían como doncellas cautivadas por sus golpes de mierda y observó a la niña, Sakura Matou. Había una infestación muy evidente de familiares dentro de ella, incluso ahora intentando matarla, solo detenido por una especie de parálisis que actuaba en todo su cuerpo, pero también había algo más. Algo que la bruja de la traición había observado en el maestro Inzvern, y Jasviel Bone Inzvern, ella expresó su diversión y disgusto al mismo tiempo. Los ingredientes de un grial menor. Tras investigar, descubrió la naturaleza corrupta del santo grial por el que se libraba toda esta guerra. Estaba habitado por algo terriblemente maligno y no concedía ningún deseo, o mejor dicho, solo los concedía mediante la destrucción y la ruina. Lo extraño, sin embargo, era que esta chica llevaba fragmentos de dicho grial corrupto dentro de ella que atacaban constantemente su psique, y Medea no dudaba de que la pobre ya había tenido un encuentro con la maldita cosa que infestaba el grial. No le bastó con ser pisoteada y violada, el patriarca de su familia tenía que arruinarla aún más implantándole eso dentro de ella. Por supuesto, esto último podría considerarse una conjetura, pero Medea creía en sus conclusiones. La bruja de la traición murmuró pensativa, poniéndose una mano en la mejilla mientras analizaba las posibilidades y efectos más intrigantes de los fragmentos del grial. Su mirada se posó en su recién adquirida sirvienta y al instante encontró una solución a varios de sus problemas. Los fragmentos corruptos del grial podrían empoderar a un ser, pero también deteriorarían su ser. Quitarlos y trasplantarlos no era imposible para un mago de su calibre, y había una cierta persona que podría usar más poder y menos de su yo. Te ayudaré. Aston se estremeció levemente y se preguntó qué podría causarlo antes de reflexionar sobre cómo el mundo planeaba arruinarle el día a continuación. En medio de todo esto, era casi gracioso que la persona más involucrada no tuviera ninguna voz ni voto en el asunto. Sakura había estado haciendo su día, había sido secuestrada, su familia posiblemente asesinada, y ahora se veía obligada a permanecer en silencio y escuchar mientras un par de lo que ella presumía que eran magos decidían cómo usarla. No se le pasó por la cabeza que estuvieran intentando ayudarla, porque para alguien como ella no existía tal esperanza. ¿Qué en nombre de? Rin respiró hondo, deteniendo bruscamente su carrera y casi tropezando con su propio pie en el proceso, pero solo se salvó porque Archer decidió ser amable por una vez y la agarró por la parte de atrás del cuello. ¿Era Lancer?, murmuró la Tosaka para sí misma, mordiéndose la uña mientras contemplaba la escena. La finca Matou ya no era una finca, sino un cráter carbonizado que haría pensar que había sido bombardeada hasta el espacio de los números imaginarios. El fuego salpicaba los paisajes, la tierra estaba carbonizada y no quedaba ni una sola señal de vida humana. Fue simplemente destrucción. Archer, inexpresivo, cruzó los brazos. Es casi como si nadie te hubiera advertido sobre esto, dijo con sarcasmo, recorriendo con la mirada la destrucción que tenía ante sí. El lancero era un sirviente que nunca debería haber estado allí, pero, de nuevo, la existencia de la vaina del rey Arturo, Avalon, era suficiente para atraer a cualquiera de los de la mesa redonda, por leales que fueran. Con el ceño fruncido, Rin Tosaka miró a su sirviente y murmuró: bueno, lamento haber dudado de ti. Parecía una locura, pero lo tenía justo delante. El cadáver sin cabeza que solía ser Shinji Matou no logró afectar mucho al mago, pero la tierra marcada y los vestigios de poder mágico pertenecientes a un sirviente fueron prueba suficiente. No te escuché bien, dijo Archer con una sonrisa burlona, observando con diversión la espalda de Rin, avergonzada. ¿De verdad se disculpó el genio de Rin Tosaka? Sí, lo hice. Está tan mal. El rostro enrojecido de Rin y su tartamudeo hicieron que su intento de mostrarse firme fuera prácticamente inútil. La única opción que le quedaba era ignorar el asunto por completo y centrarse en su objetivo original. No hay señales de forcejeo. Luchar significaría una destrucción desproporcionada, no, bueno, esto. Se le llama el caballero de la atrocidad, este es su modus operandi. Tales imágenes eran comunes cuando este caballero de la mesa redonda estaba desplegado. No era particularmente inteligente ni tímido, pero era muy bueno en aquello por lo que era famoso. Archer supuso que eso tenía bastante sentido. Supongo, Rin dejó a un lado sus preocupaciones y se sumió en una profunda reflexión, llegando a varias conclusiones. ¿Están las familias fundadoras en la mira?, se preguntó.
No puede ser así, ¿verdad? Su maestro tendría que estar completamente loco para apuntarles considerando su reputación e influencia, así como su necesidad a la hora de mantener el Santo Grial en sí. Que los maestros fueran víctimas en las guerras del Grial no era raro, su propio padre se había convertido en uno, pero eso no excusaba la posible destrucción de la familia Matou en su conjunto. Sin embargo, no tenía sentido, considerando que el Lancer ni siquiera la había perseguido cuando ella se enfrentó a él y se vio obligado a retirarse, a menos que estuviera jugando. No es improbable, comentó Archer con indiferencia. El pelirrojo podía ser así a veces, al menos por sus propias observaciones. Eso hace que el próximo objetivo sea, Rin hizo una breve pausa. Los Einzberg no. Tú. ¿Ves ahora por qué insisto en una alianza? Lo estaba planeando. Rin dio un pisotón y se dio la vuelta para irse, pues ya no tenía sentido quedarse allí. Solo podía esperar llegar al castillo de Innsbern antes de que también fuera atacado. Con la destreza física de Berserker y el apoyo a distancia de Archer, un semidios y un héroe de leyenda combinados, un caballero tendría que ser el que cayera. Retroalimentación. Esta vez sí que he vuelto, de verdad. También con una pequeña pregunta, ¿Rinto saca Juana de Arco quién más waifu? Completamente lleno, más adelante, de hecho. Este arco está a punto de terminar allí. 35. De un tiro para 5 pájaros. Ilias Bielbone Innsbern se sintió un poco extraña por la situación y solo pudo mirar fijamente a la insolente chica Tosaka parada cerca de ella con sus manos en sus caderas, mostrando tanta molestia como físicamente podía con esa cara grosera suya. Desconcertada por la propuesta de Rin y aún más estupefacta por el hecho de que la más inteligente de sus dos ayudantes homúnculos, Seiya, lo viera como una oportunidad fructífera para matar 2 pájaros de un tiro, Ilia cayó en un profundo pensamiento, incapaz de hacer ningún comentario sarcástico u odioso. Fue por esta razón que un tenso silencio envolvió el salón del castillo donde todos estaban, incluso los bloques de piedra grisácea parecían petrificados, temerosos de la enorme masa de músculos que estaba detrás de Ilia, su pecho subiendo y bajando con cada respiración. Tal vez su presencia fue lo que hizo que Archer se manifestara físicamente con 2 espadas cortas desenvainadas, listo para cualquier combate, por insignificante que fuera por lo que Ilia sabía que sería considerando la gran diferencia de parámetros. Sin mencionar a la mágicamente más poderosa Seiya y a la tonta pero físicamente inhumana Leisrit, de pie entre ellas con sus atuendos de sirvienta, con cabello pálido oculto por vestidos y ojos escarlatas sin emociones perforando a su invitada. N/A. El cabello corto es Leisrit, el cabello largo es Seiya. Rin pisó fuerte la alfombra roja que cubría el suelo bajo sus pies y suspiró indignada. ¿Qué será? No tengo todo el día. Archer habría elogiado su táctica de negociación de no ser porque, de hecho, tenían todo el día. Así que solo suspiró y se llevó la mano a la cara ante su comportamiento descarado. Ilia sonrió con sorna. Vete, vete. Enfréntate a Lancer, Caster y Assassin tú sola. Su sonrisa se ensanchó aún más al llevarse una mano a la pálida mejilla. Quizás Ryder pueda ayudar. Parece que ese Matou te aprecia mucho. Jinete yo, cierto. Un destello cruel cruzó los ojos rojos de la joven. Él y el sirviente están muertos. Así que, de verdad, Ilia juntó las manos, con una expresión inocente que contrastaba demasiado con sus ojos. ¿Quién crees que será el objetivo primero? Y sus palabras. ¿Un semidios? Señaló a Berserker, quien gruñó ante el término que había usado para él. O lo que sea. La chica homúnculo señaló a un Archer indiferente. Rin apretó los puños pero por lo demás permaneció en silencio, había esperado esto hasta cierto punto pero maldita sea si el de Innsbern no era la pequeña mierda más insufrible, además, espera, Lancer, Caster y Assassin estaban conspirando. ¿Cómo carajo se suponía que alguno de ellos ganaría solo? Diablos, olvídense de ganar, sería difícil incluso hacer mella en sus operaciones. A Ilia le gustaba la expresión preocupada de su enemigo, pero ella también estaba en una situación un poco acertada. Berserker era sumamente poderosa, quizás la sirvienta más fuerte en esta guerra, pero tendría que ser demasiado engreída si pensara que no había posibilidad de que estuvieran en problemas. Sus aves familiares habían resultado útiles y, aunque la información disponible era mínima, Seiya y ella concluyeron que los 3 sirvientes que había mencionado colaboraban. Tras añadir a eso el estado de la finca Matou y los parámetros que había observado en Lancer desde la perspectiva del amo, era evidente que representaba una amenaza considerable. Ya que estás en tantos problemas, te ayudaré.
Ilya esbozó su mejor sonrisa, cerrando los ojos ante la expresión de asombro en el rostro de Rin. Pero, claro que hay un pero. Rin se cruzó de brazos y apartó la mirada, decepcionada. Había esperado demasiado. Apartar la mirada significó que recibió un golpe de sol vespertino y se vio obligada a mirar hacia otro lado, con una mueca de dolor. Qué grosero, te ayudaré si mi hermano mayor también trabaja con nosotros. Si iba a hacer esto, iba a aprovecharlo al máximo. Mientras que los otros sirvientes se debilitarían después de tal conflicto, el noble fantasma de Berserker le permitiría estar en plena forma si lo mataran incluso una vez. Eso significaría que un conflicto de 6 sirvientes terminaría en la oportunidad de vengarse de todos al mismo tiempo, tal vez incluso hacerlo más sabroso al hacer que Berserker viole todo lo que su hermano mayor apreciaba. ¿Hermano mayor? Rin ladeó la cabeza. ¿Acaso estos extraños homúnculos tenían algo así? Aunque fueran tan anticuados y enfermizos. Shirou Emilia. ¿Eh? En su sorpresa, Rin se perdió las miradas ligeramente intrigadas que Archer le enviaba a Ilya, preguntándose si su medio hermano le concedería su deseo de asesinar a su yo pasado. Espera, ¿qué? No te preocupes, murmuró Ilya, pasando junto a Rin con una sonrisa complácida, casi inocente, dibujada en el rostro. ¿Vienes? Miró por encima del hombro, genuinamente curiosa. Haciendo lo que le pidieron, Rin siguió a su nuevo aliado temporal, pero dijo: esto no me gusta. Olía a juego sucio y a turbio. No quería que Shirou se viera envuelto en este desastre de guerra del Grial, aunque solo por Sakura. Sí. Por Sakura. No le importaban ni él, ni sus manos, ni sus saltos. No tenía otra opción. ¿Qué es lo que no te gusta? Archer respondió, disipándose en una forma espiritual, dejando a Rin confundida sobre por qué parecía extrañamente alegre. ¿Era esa la palabra correcta? Basset golpeó con su puño enguantado la cara de un esqueleto, destrozándolo en pedazos con su fuerza sobrenatural potenciada por runas, antes de retroceder y agacharse. Continuó con una patada derecha contundente, apoyándose en ambas manos. ¿Tienes alguna idea de dónde están surgiendo estas criaturas? Obra de Caster, creo. O de uno de los maestros. Gritó al sable que luchaba cerca, inclinándose hacia atrás justo a tiempo para esquivar una espada de metal oxidado que amenazaba con rebanarle la cara. Habían estado caminando por un distrito extrañamente despoblado de la ciudad en busca de Shirou, pero terminaron siendo emboscados por guerreros esqueléticos con cráneos y colas parecidos a los de los lagartos, armados con armamento rudimentario y descompuesto. Saber, si Basset era honesto, no logró mostrar la fuerza que uno esperaría del legendario rey Arturo y sintió que Aston podría haber destruido a cada atacante antes de que ella pudiera siquiera parpadear. Aunque, pensándolo con calma, la ejecutora se dio cuenta de que su arrebato emocional había metido en un lío al mismo sirviente al que quería ayudar. Un lío que no merecía. Ya basta de quejarse. Dándose palmadas en las mejillas para alejar pensamientos innecesarios, Basset Fragam Kremips le dedicó toda su atención al conflicto actual. Un puñetazo aquí, una patada allá, y pronto los esqueletos habían regresado a su estado muerto original. Esas cosas solo estaban destinadas a obstaculizar o acosar, eso era fácil de comprender considerando lo débiles que habían sido y Basset solo podía preguntarse por qué alguien querría frenarla y esperar que las cosas salieran según lo planeado por una vez. Saber miró la espalda del mago de cabello magenta que la guiaba por la ciudad y asintió para sí misma. Era necesario. No lo entendía del todo, pero quería volver a hablar con su caballero. Si no, simplemente quería estar en su presencia. Estos sentimientos eran extraños para el rey de los caballeros, pero eran sus propios deseos, deseos que se arremolinaban en una mente que lenta pero seguramente se estaba alejando de la culpa y el arrepentimiento por acciones pasadas, una culpa que su caballero insistía que era infundada. Ah, pero ella siempre había hecho eso, ¿no? Ante la confusión, siempre estaba el caballero de la atrocidad al que recurrir. ¿Estuvo bien eso? Retroalimentación. Supongo que Jeanne ganó, comencé a publicar Fate/Absolution en Patre 0N y lo publicaré aquí después de que llegue a los 8 capítulos. Completamente lleno, más adelante, de hecho. Este arco está a punto de terminar allí. 36. Una razón para luchar. Sakura Matou miró a Aston en un silencio atónito. La incredulidad ante los repentinos y asombrosos cambios en su situación la hizo ignorar la vista panorámica del sol poniente, de la cual Aston parecía estar demasiado fascinado, así como el hecho de que estaban parados en lo alto de un verdadero rascacielos en el modernizado distrito Shinto.
Obligada a un estado paralizado hasta ahora, solo había visto como un mago que se parecía a una bruja eliminaba los temibles gusanos que anidaban en su cuerpo antes de continuar, sorprendentemente, eliminar el gusano principal que vivía dentro de su corazón palpitante a través de una hechicería irreconocible. Lo siguiente que hizo la bruja, como la llamaba el extranjero que estaba a unos metros de distancia, fue extraer una masa oscura, retorcida, irreconocible pero claramente repugnante de su cuerpo e implantarla en el de él. Sakura aún podía sentir física y mentalmente la carga que le habían quitado al final de todo y, para ser completamente honesta, parecía demasiado bueno para ser verdad. ¿Por qué? Entonces preguntó, con una emoción que creía que ya no poseía. Aunque la gente a esta época sea tan codiciosa, no creo que nunca hayas visto que a veces la gente hace cosas simplemente porque quiere. La respuesta de Aston fue simple, sin ningún motivo oculto, simplemente. Me dio la gana. El Lancer solo le dio un pequeño pulgar hacia arriba antes de alejarse del borde, con la intención de no lidiar con todos los arrebatos emocionales que la chica sin duda tendría. La había visto con el chico Shirou y probablemente estaba más preparado para manejar a alguien que acababa de perder a su torturador. Él ignoró por completo la mirada aterrorizada que se apoderó de sus rasgos una vez que vio sus acciones. Cayendo por los aires, el caballero sintió que solo podía lanzar comentarios maliciosos y forzar la solución de los problemas. Alguien así no podía entender ni decirle lo que ella necesitaba oír. Demonios, solo entendía a Artoria porque, voluntariamente o no, había vivido y muerto a su lado. Implantarle fragmentos de una deidad maligna destinada a corroer su estado mental tendría que bastar. De todos modos, no le quedaba mucho tiempo de vida. Los sirvientes eran temporales y regresarían al trono de los héroes al morir o al final de una guerra del Grial. Aston ya había muerto, esto era solo tiempo prestado. Era un poco frustrante no poder pasar mucho tiempo con el adorable rey de los caballeros, pero este santo grial era una farsa. No podía darles una nueva vida. Medea había confirmado sus sospechas. La mirada de Aston se posó en el monte Ryudou, y sus opacos ojos azules brillaron momentáneamente. La única opción que quedaba era destruir el grial inmundo, infestado de herejes, para que nunca pudiera hacer lo que deseaba. He muerto 2 veces, ¿qué es una tercera? Quizás Artoria incluso viviría al final, esta vez moriría en paz y no lloraría de arrepentimiento. Con él, el grial corrupto sería destruido de una vez por todas. Sasaki Kojiro observó la enorme masa de carne que subía las escaleras del templo Ryudoji con una leve sonrisa, con la espada apoyada en el hombro. Vaya, creo que llevaste demasiado lejos la afinidad de las mujeres por los músculos. Utilizó sin pudor el lenguaje que su aliado Lancer parecía dominar. Pero por Dios, esta criatura era incluso más alta que Lancer. Sasaki estaba seguro de haberlo visto todo, pero no, creo que estoy un poco celoso. El asesino se retorció un poco, y parecía genuinamente celoso hasta que su mirada se posó en la niña con aspecto de muñeca al pie de las escaleras. No importa, de verdad no puedes tenerlo todo. Me da pena, enemigo mío, que estés maldito con tales tendencias. Berserker. Habría pensado que era el arquero, dijo Sasaki con sarcasmo, adoptando una postura bastante relajada con la punta de su espada apoyada en el suelo y la otra mano completamente relajada. Pero supongo que no lo es. Rió entre dientes e inclinó el cuello hacia adelante, evitando una espada que, de otro modo, le habría abierto un agujero donde no quería. ¿Espadas? Supongo que la información de Lancer era correcta. Esta guerra del Grial es pura estafa. Qué lástima. Lancer no tiene derecho a llamar estafador a nadie. Archer se manifestó cerca de Heracles con los brazos cruzados, visiblemente molesto por cómo Sasaki parecía disfrutar de la situación. Aston, estoy de acuerdo. Sasaki hizo una breve pausa antes de sonreír. ¿Qué clase de Lancer usa los puños? Grrr. Tu amigo parece muy combativo. Se rascó la barbilla como si reflexionara y asintió para sí mismo. Puede que pase. Berserker probablemente tenía una buena oportunidad de destruir por completo a su vil maestro. Sasaki aprovechó que sus órdenes eran protegerse de cualquier sirviente enemigo y no mencionaba que lo atacaran varios. Archer sonrió levemente ante la actitud indiferente del hombre. Supongo que no te gusta Caster. No. La adoro por no haberme dado ninguna energía mágica, obligándome a ser el perro guardián de su base de operaciones. Sasaki miró a su alrededor, intentando localizar al maestro de Archer, pero no encontró nada y se encogió de hombros. En realidad, no le importaba esta guerra.
El asesino incluso llegó al punto de levantar las manos en señal de rendición y hacerse a un lado, transmitiendo su postura ante el paso de Berserker. Entrecerrando los ojos, Yasbiel le hizo un gesto a Berserker para que la siguiera y pasó junto a Sasaki Kojirou, sus pálidos ojos rojos cautelosos y alarmados por lo absurdo de lo que estaba sucediendo. Parecía que todos los sirvientes, excepto el suyo, tenían la costumbre de desobedecer las órdenes y discutir como niños. Solo una vez que Yasbiel y Berserker pasaron la puerta Tori en la parte superior, Sasaki caminó hacia el centro del camino de concreto, enfrentándose a Archer antes de proclamar: bueno, pues, tengo órdenes, por desgracia. El legendario espadachín japonés tomó la iniciativa por una vez y se abalanzó sobre Archer lo suficientemente lento como para que este último pudiera reaccionar, pero lo suficientemente rápido como para que cualquier espectador pensara que realmente quería ganar. A diferencia de él, Lancer tenía una razón admirable para luchar y ganar esta guerra. Atribuyéndose a su mala suerte, Sasaki blandió su espada en un arco horizontal, obligando a Archer a agacharse para no ser cortado en dos. No puedes culparme por divertirme, ¿verdad? Assassin cambió la trayectoria de su ataque, blandiendo su espada verticalmente hacia abajo con la fuerza suficiente para romper las dos espadas que Archer intentaba bloquear. Sasaki estaría satisfecho siempre que consiguiera una batalla espléndida porque no tenía ninguna posibilidad de ganar la guerra del Grial. Comentario. Antes de que me olvide, echa un vistazo al primer capítulo de Fate/Absolution aproximadamente un minuto o dos después. Solo reemplaza 0 con la letra O. 37. El pan y la mantequilla de Archer Rin Tosaka luchaba por afianzarse en el sendero cuesta arriba, cubierto de hierba, que había elegido. Sus zapatos solo parecían limpios porque eran del mismo color que el barro que se había infiltrado en ellos, y la ligera sensación de tierra húmeda entre los dedos la irritaba muchísimo. Con un suspiro, apartó un mechón de su cabello oscuro. Uf, tenía que llover. Rin no se quejó con nadie, gimiendo de fastidio por el ligero chaparrón que acompañaba a una noche particularmente oscura y que dificultaba su visión mucho más de lo debido. Honestamente, probablemente podría haber subido al templo como una persona normal, pero ¿qué tacto habría tenido? También podría haber usado hechicería para facilitar su innecesario viaje, pero Rin se encaminaba hacia un conflicto entre individuos de poder sobrenatural. A la luz de esta información, incluso una unidad singular de energía mágica podría posiblemente salvar su pellejo, siempre y cuando ella esperara que la situación no fuera tan grave, pero la esperanza era algo en lo que un mago no podía poner sus cartas. Apretando los dientes y avanzando a través del barro y la lluvia, Rin continuó su viaje hacia arriba solo para ser detenida por un ruido agudo y penetrante que la apartó de su camino decidido. ¿Qué es eso? Sonaba como algo que surcaba el aire, como uno de esos aviones que a veces veía en el cielo, pero de alguna manera diferente, con un toque ligeramente eléctrico. Haciendo lo que cualquiera haría, Rin miró hacia arriba, cautelosa y curiosa por saber qué podía causar semejante ruido. Lo que vio fue algo sin lo cual habría sido más feliz. ¿Y ahora qué? Gritó indignada. ¿De dónde demonios salían todos esos sirvientes tan poderosos? Un auténtico meteorito, con llamas abrasadoras que iluminaban la Tierra, descendía de velocidades de locura, dejando una estela de relámpagos demasiado familiar para la Tosaka. Iluminó el bosque oscuro que rodeaba el monte Ryudou y ahogó la batalla lejana que libraba su sirviente, como si fuera una distracción. Estoy soñando, se rió para tranquilizarse, mientras gotas de sudor frío corrían por su espalda, definitivamente estoy soñando. En realidad no estaba soñando. Una revelación que la golpeó demasiado fuerte cuando el meteorito se estrelló contra un campo invisible con un estruendo masivo, tratando de dominar el campo protector delimitado que hacía que los sirvientes solo pudieran entrar por la entrada principal. Oh, vamos. Expresando su frustración, Rin activó sus circuitos mágicos y, lanzando refuerzos sobre sus piernas, se disparó colina arriba para evitar las zonas de impacto. Los campos delimitados eran esencialmente regiones del espacio con diferentes propiedades asignadas a ellas por quien los lanzaba, como Rin entendía, y si un campo delimitado provenía de un maldito lanzador de la era de los dioses, era una región del espacio completamente diferente en comparación con sus alrededores. Pero si esta guerra del Grial le había enseñado algo, era que de vez en cuando, aparecían ciertos imbéciles a los que no les importaba nada la lógica y simplemente la superaban. Sus sospechas se confirmaron cuando un crujido distintivo resonó por toda la zona y sintió que el campo delimitado se desmoronaba. A esto le siguió un estruendo tan fuerte que la dejó sorda temporalmente. ¡Ac!
y ondas de choque que la levantaron del suelo y la estrellaron contra la corteza áspera, pero increíblemente dura, del árbol que tenía justo a su lado, dejándola sin aliento. ¿Qué? Rin luchaba por articular palabra, jadeando y tosiendo al mismo tiempo, acurrucada en posición fetal, con las manos sobre su estómago dolorido y lágrimas en los ojos por el dolor. ¿Por qué sus días estaban llenos de tanto sufrimiento? ¿Le había hecho daño a alguien? Solo quería ganar esta maldita guerra por el honor de su familia. Como si sus quejas hubieran sido escuchadas, los que mandan pusieron en marcha el destino como un jodete final, y una rama del árbol al que la habían arrojado se rompió y cayó sobre su cabeza, casi dejándola inconsciente. Archer no era un hombre que deseara mucho en esta vida, pero el mundo estaba decidido a perjudicarlo, como siempre, también hoy. Se lo dijo enviándole a un caballero de la mesa redonda, famoso por ser un asesino despiadado. O mejor dicho, su pie fue enviado directamente a la cara de Archer. Oye, y aquí estaba yo, casi seguro de que mis sospechas sobre tu naturaleza estaban equivocadas. Al menos el asesino parecía disfrutar de su sufrimiento. Qué honorable para un caballero. Archer sonrió con sorna, su tono transmitía a la perfección su sarcasmo. Interferir en un duelo uno contra uno. Las siguientes palabras de Aston lo sumieron en una profunda reflexión. Ya basta, imbécil. El Lancer levantó su pie blindado y lo golpeó de nuevo en la cara, hundiéndolo aún más en el hormigón ahora destruido. Estamos en guerra, dudo de tu inteligencia si crees que esto es injusto. El dolor era algo a lo que Archer estaba acostumbrado, así que no le impidió hablar en absoluto. Dios mío. ¿Acaso el poderoso caballero le teme a un simple arquero? Notó que el Lancer parecía más, ¿cómo decirlo? Más nervioso. Aston no parecía tan tranquilo y amable como de costumbre. El caballero estaba aún más agresivo que antes. ¿Qué pasa, mi aliado temporal? ¿Es algo personal? Si es así, ¿te compadezco, mi oponente?, preguntó Sasaki con cierta preocupación, decidiendo no interferir. Archer era hábil, pero no lo suficiente como para darle una buena pelea. ¿Qué? ¿Por fin te funciona el cerebro? Archer sonrió con sorna, aprovechando el estado de nerviosismo de su oponente. ¿Por fin me reconoces? Ya lo habían enviado antes tras él, y aunque hubiera fallado, le había hecho sufrir a Aston un dolor que, siendo realistas, jamás sufriría, ni siquiera a su edad. Sinceramente, era sorprendente que tardara tanto en darle una paliza. Ya estaba decidido y no conseguiría lo que quería de esta guerra. Medea tenía demasiadas posibilidades de ganar y, si Lancer podía ser neutralizado, a Archer no le importaba darlo todo. Rin, sellos de mando. Rin. Sellos de mando. Gritó y susurró a su maestro a través de su conexión mental. Además, con lo incorregiblemente estúpido que era Emilia Shirou de adolescente, era imposible que no encontrara el camino hasta aquí. Ya fuera por pura suerte o por su complejo de estupidez. Veo. Archer se vio interrumpido por esas dos palabras. ¿De verdad? ¿Y te consideras hombre? Normalmente, se suponía que la gente odiaba y aborrecía a su torturador. Agitar al caballero resultaría en un juicio erróneo. Un juicio erróneo era su mejor opción. Bueno, eso y su noble fantasma. Le respondió la increíblemente dolorosa sensación de tener su cara arrastrada por cemento agrietado y escaleras rotas por un velocista que se movía a velocidades supersónicas antes de ser arrojado contra un templo de madera que se derrumbó a su alrededor. Ah, sí, mencionó el rayo que intentaba quemar la mitad de su rostro que no estaba enterrado bajo tierra mientras lo arrastraban hacia arriba. Tanto Caster como Berserker interrumpieron momentáneamente su conflicto, observando confundidos el estado de Archer. Por supuesto, Aston, el caballero de la atrocidad, decidió que no había sido suficiente y apareció justo encima de Archer, clavándole su lanza dentada en el hombro antes de levantarlo y lanzarlo por los aires. Rin. Sellos de mando. El dolor y el sufrimiento eran el pan de cada día de Archer en ese momento, ser un asesino a sueldo de la voluntad de la humanidad no era tan agradable, ¿quién podría haberlo imaginado? Pero tenía algo que hacer y ser aplastado por un ser más fuerte definitivamente no lo era. ¿Comentarios? ¿Algún comentario para esta alma que posterga las cosas? Unas piedras de poder también estarían bien. ¿Alguien ha visto Absolution? Reemplaza el número 0 con la letra O. 38. Poder alto mientras estrellaba su puño blindado contra la cara de Archer, arrojándolo por los aires como lo había hecho varias veces en el transcurso de los últimos segundos. Aston sintió que sus emociones actuales eran un poco deficientes en comparación con lo que debería haber estado sintiendo.
Como era trabajo, estoy seguro de que no hubo motivos personales para tus acciones. Le habló a su agresor con calma mientras lo agarraba por el cuello y giraba para ganar impulso antes de lanzarlo por los aires. Quizás sea porque lo entiendo o porque ha pasado demasiado tiempo, mi cazador. La gente se enfurecía o se aterrorizaba al encontrarse con alguien que casi los había apuñalado hasta la muerte en el pasado, pero Aston solo sentía una leve molestia al ver a Archer como un obstáculo. ¿De verdad no había otra opción que menear la cola ante una máquina? El subconsciente colectivo del hombre era precisamente eso, tal como él lo veía, y sus perros aún peores. Con la voz tensa por el dolor y las costillas rotas, soy el hueso de mi espada. Archer comenzó su cántico, sacando dos espadas cortas del aire y manteniéndolas juntas para bloquear un puño que, de otro modo, habría aumentado aún más su altitud. No podía ver ninguna comprensión en los ojos del Lancer bajo su yelmo. Ya veo. Aston solo pudo fruncir los labios ante la ironía. ¿No le había pasado lo mismo a él? ¿A cuántos había masacrado y destruido a instancias de un rey que había abandonado sus emociones? El acero es mi cuerpo, los brazos de Archer temblaron bajo la brutal avalancha de golpes que habían comenzado a luchar por bloquear incluso con el apoyo y el poder de Rin usando un sello de comando, y el fuego es mi sangre. Somos algo parecidos, supongo. Aston decidió no insultar más a su enemigo, agarrando una espada corta con la mano e intentando arrebatársela a Archer antes de usar la pequeña abertura creada para clavarle su lanza en el corazón. O bueno, al menos esa era la intención. Archer movió su torso a un lado con fuerza, evitando por poco la lanza que le atravesaba el corazón, pero al hacerlo, dejó que Aston se la arrancara verticalmente y con ella, casi su brazo izquierdo. Desconocido para la muerte, ni conocido para la vida. Si fueras un héroe cómico, creo que sufrirías dolor y apenas lograrías terminar de cantar para tu fantasma. Aston suspiró, obligando a Archer a beber la sangre de su garganta y a estrellarle el puño en el estómago, obligándolo a escupirla junto con todo el aire de sus pulmones. Pero, por desgracia, conseguir tanta fama solo es para unos pocos. El lancero sentía que él y Archer no eran tan distintos, solo que no había sido tan estúpido como para renunciar a su libertad. Habían servido a seres sin emociones, habían cometido errores y habían sido etiquetados como tales, solo que él no se arrepentía de sus acciones como el hombre al que se enfrentaba. El rayo que se intensificaba rápidamente y emergía de su armadura alarmó a Archer, pero antes de que pudiera actuar, el oscuro cielo nocturno se iluminó una vez más, esta vez con un rayo azul intenso. Justo antes de que Archer desapareciera por completo del mundo, le dirigió unas palabras en silencio a Rin Tosaka y se volvió hacia su antiguo objetivo y actual asesino. Usa tu velocidad. Si alguien puede drenar una línea mística, eres tú. Quizás porque no estaba realmente vivo, pudo hablar incluso cuando la parte inferior de su cuerpo se había disipado en el aire. Aston comprendió de inmediato y asintió brevemente. Creo que podríamos haber sido amigos. No era un hombre que pidiera mucho, solo compañía. Archer parecía necesitarla urgentemente también. Quizás. Archer apenas pareció registrar el brutal estado mutilado de su propio cuerpo y sonrió con suficiencia, preguntándose por un momento si debería pedirle a un caballero de la mesa redonda que le hiciera entrar en razón a su joven e ingenuo yo. Con una sonrisa tan amplia que parecía una mueca, Medea fue en todo sentido la bruja que él representaba por un instante singular, aunque solo fuera por la pura malicia que emanaba de su figura. Espléndida. Sin duda, había recibido una carta ganadora, así que creía. Vamos, Lancer. Encárgate a esta bestia. El gruñón Heracles no apareció como el compañero que se suponía que era para la bruja de la traición, sino como un muro hecho de músculos que le impedía conseguir lo que quería, una vida con su verdadero amado. Bruto, veamos cómo superas esta prueba. ¿Un bruto? ¿Un berserker? Yo diría que eres la bruto, señorita. Él no daña a desconocidos inocentes. Ilya cruzó los brazos bajo su pecho inexistente, sonriendo al pensar en la victoria. Bueno, no es que esa gente importe de verdad. Su conversación fue interrumpida por un asesino divertido. Y yo que pensaba que Caster sería la que tendría problemas de visión, considerando su estilo. Salió de entre las sombras con pasos ligeros e inaudibles, deteniéndose solo al llegar justo a la distancia bastante corta que separaba a Caster y Berserker. La lluvia, aunque ligera, había humedecido y embarrado el suelo bajo sus pies, algo que nadie apreció, incluso cuando servía para acentuar su conflicto. Pequeño, ¿de verdad te crees superior?
Se preguntó Sasaki en voz alta, inclinando ligeramente la cabeza para expresar su confusión mientras se preparaba para cualquier ataque repentino. Vamos, dijo Medea, quitándole importancia con un gesto, negándose a creer semejante estupidez. Sigue siendo una maga. Ser idiota es cosa de luchadores físicos. Con su sonrisa transformándose en una mueca devoradora de mierda, Sasaki la miró fijamente a los ojos. Tenía la impresión de que tu amado también era un luchador físico. Olvidó tener en cuenta la sensibilidad de Medea, sumada a su poder actual, y se encontró volando por los aires con un agujero en el pecho en cuanto terminó la frase. Bueno, esto es, ciertamente maduro. Tosió sangre, jadeando discretamente. Yo y mi boca. Basura. Medea la giró hacia adelante. Él era solo un lastre débil que se negaba a obedecer órdenes, viviendo de la energía mágica de la línea mística que lo sostenía. Con el estado mental de Lancer hecho trizas, posiblemente desaparecido, no era más que un peón que ella podía usar con los sellos de mando. Esto es lo que me pasa por ser amable. Negó con la cabeza, decepcionada, sin gracia. La destrucción de sus campos delimitados no significó que el suelo bajo sus pies estuviera infestado de su hechicería, ni eliminó la multitud de hechizos detonantes esparcidos por toda la montaña. Tampoco anuló el hecho de que poseía suficiente energía mágica para usar hechizos que rozaban el territorio de la magia verdadera. Medea chasqueó los dedos con una sonrisa burlona, alejando a Berserker. Por un lado, no veo cómo este día podría salir mal. Desafortunadamente, se olvidó de que Murphy era un cabrón. ¿Comentario? ¿Soy solo yo o la mayoría de los animes recién estrenados han sido una basura? He llegado al punto de dejar de verlos casi todos, incluso grabados. Finalmente, terminé este maldito arco, aunque se podría decir que no hice un trabajo increíble, pero bueno, al menos ahora puedo comenzar el arco de Camelot, estoy entusiasmado por eso. 39. El rey dorado. Los labios de Rin temblaron, su ropa sucia ya no era motivo de preocupación mientras sus ojos analizaban la vista frente a ella y su mente trabajaba para aceptar lo que acababa de ocurrir. Maldita sea, en marcado contraste con sus habituales reacciones exageradas, sus palabras esta vez fueron apenas un susurro. Rin apretó los puños y los dientes con frustración. Su sirviente había sido un completo imbécil durante la mayor parte de su relación, pero ahora estaba muerto. La falta de conexión entre ellos no dejaba lugar a dudas y Rin no era tan estúpido como para volverse delirante. Ella no podía negar los hechos. Había actuado con egoísmo, no recordaba nada de sí mismo, era más débil que la mayoría de los sirvientes de la guerra y la menospreciaba constantemente. La trataba como a una niña. Era una maga. Una maga. La sonrisa petulante de Archer ante su prodigiosa destreza irritó muchísimo a Rin. Su total indiferencia hacia sus planes y pensamientos lo volvía insoportable. Rin apretó los puños con más fuerza, hasta el punto en que sus uñas amenazaron con sacar sangre mientras una tormenta rugía sobre su cabeza, como si fuera proporcional a la tormenta que se estaba gestando en la mente del joven mago. ¿Y qué si hubiera sido amable a veces? Esto es bueno, susurró en un miserable intento de consolarse. ¿Y qué hubiera pasado si él le hubiera preparado el desayuno o hubiera reconocido su arduo trabajo aquella vez? ¿Y qué si él se había encariñado con ella? ¿O si había protegido su vida? El pragmatismo sugería que sus bajas superaban a sus altas. Pero claro, los amigos de Rin nacieron de una fachada, su esfuerzo fue considerado genial y su padre murió cuando era apenas una niña. Archer fue posiblemente la primera persona en conocerla y mostrarle cariño, en ayudarla a ella misma, no a la hermana perfecta de Tosaka. Pero, en lugar de algún comentario sarcástico o sarcasmo, Archer le había dicho que corriera y se salvara, diciéndole que ya no había forma de ganar esta guerra, al menos para ella. Normalmente eso la molestaría, pero considerando la tormenta eléctrica en el cielo, no parecía tan descabellado. Temblando por lo que creía que era frío, Rin levantó la mano para limpiarse la suciedad, pero encontró sus mejillas mojadas. Rain se está volviendo bastante intenso. No era la lluvia. Basset reflexionó sobre su siguiente curso de acción en silencio, corriendo tan rápido como sus piernas mejoradas con runas podían llevarla, incluso si su velocidad palidecía en comparación con la sirvienta de saber que corría frenéticamente al conflicto. Shirou había sido fácil de convencer. Basset se había aprovechado de su estado extrañamente ocupado y desorganizado, de algo relacionado con la chica de cabello morado que había visto antes con él, y lo había manipulado para que le entregara su contrato. Era terco, eso no se puede negar, pero su naturaleza desinteresada lo hacía propenso a la manipulación.
Basset se humedeció los labios secos, sonriendo irónicamente ante la disposición del adolescente. No fue que hubiera conseguido el contrato por sus propias palabras, sino por las razones de Artoria para querer tal acuerdo. Él prácticamente le había impuesto sus sellos al enterarse de la naturaleza de la relación entre sus sirvientes, pero esa persistente sensación en el fondo de su mente le hizo pensar a Basset que no sería la última vez que lo vería. Sacudiendo la cabeza para deshacerse de esos pensamientos, Basset golpeó su pie en el camino, crujiéndolo mientras disparaba hacia el templo Ryūdō, con la intención de ayudar a Lancer. Que el deseo de su sirviente fuera concedido era la única razón que tenía para luchar en esta desordenada guerra del Santo Grial que había elegido a niños como sus participantes. Medea se encontró sonriendo divertida cuando una lanza sobrecargada se estrelló entre ella y Heracles, el rayo que transportaba abrió el suelo en un destello masivo justo cuando su portador apareció entre ellos, de espaldas a ella. Deshazte de él, Lancer. La bruja de la traición habló en voz baja, casi un susurro, cruzando los brazos bajo el pecho. Este iba a ser un intercambio curioso. Quizás Heracles podría revertirlo. Estaban casi igualados en fuerza, salvo por el hecho de que Lancer probablemente se estaba quedando sin prana por combatir a dos sirvientes uno tras otro, ya que ella no le había dado ninguna energía mágica de la que hablar. Su velocidad le permitiría quitarle algunas vidas a Heracles, ya había perdido varias a manos de otros sirvientes y ella podría eliminar el resto ella misma, deshaciéndose efectivamente de cualquier sirviente que representara una amenaza real. Fue un plan de acción completamente eficaz y todo se lo debía a la naturaleza heroica de algunos de sus adversarios. Los pensamientos de Medea se detuvieron cuando Aston se aclaró la garganta y señaló a Berserker. Sé que no tienes reparos en apuñalar a un oponente por la espalda, por cobarde que seas, pero yo sin duda. El caballero hizo una pausa, como si reflexionara sobre algo. Aunque considero que su relación es moralmente cuestionable. Ilia había sido asaltada por una repentina somnolencia y se tambaleaba, luchando por mantenerse en pie. Heracles, preocupado por su maestro incluso en su estado de furia, lo ignoró por completo e intentó atenderla. Moralmente cuestionable, Medea, sin embargo, se aferró a algo completamente distinto. Estás insinuando que ellos. No pronunció las siguientes palabras, inclinando la cabeza con fingida confusión. No lo somos. Gritó Ilia a los dos sirvientes, frunciendo el ceño con fastidio. ¿Qué demonios les pasaba a estas personas? ¿No se suponía que eran héroes de leyenda? ¿Qué les hace pensar eso? Era muy consciente de la falta de atractivo de su cuerpo. Aston se aclaró la garganta y señaló con el dedo al furioso semidios. Perdón, es griego. Habló como si sus palabras explicaran por completo sus acciones, lo que hizo que los otros dos sirvientes se sintieran profundamente insultados. Gruñó Heracles, agarrando su abominación de cuchillo. El caballero de la atrocidad no respondió, sino que levantó ligeramente la cabeza y miró a ambos lados varias veces. Oyó un ruido agudo. ¿Qué es eso? Como si algo cortara el aire, algo afilado y estrecho. Su pregunta fue respondida por una lluvia de armas ornamentadas, desde espadas hasta lanzas y hachas, que cayeron desde arriba seguidas de una risa casi desagradable. ¿Cómo di? Medea ni siquiera se dio la vuelta, sorprendida de no haber notado, miró fijamente a su sirviente Lancer, recordando que él había destrozado sus campos delimitados. Aston simplemente se inclinó hacia un lado, esquivando fácilmente la descarga. Me temo que es un poco lento. La velocidad del sonido no era ni de lejos lo suficientemente rápida como para ser un problema. Berserker usó su cuerpo para proteger a Ilias Biel, y los proyectiles simplemente impactaron en su cuerpo, sin hacerle más que un rasguño en su enorme figura. Tenéis mucho coraje al ignorarme, chuchos. Extravagante como siempre, el Rey Dorado hizo su entrada con una enorme sonrisa en su rostro, una mano en su cintura y la otra extendida hacia los mestizos que tenían las agallas de disgustar a su venerable ser, sus dedos apuntaban hacia abajo, diciéndoles que se postraran ante él. Ignorando a Gilgamesh, Aston bostezó un poco antes de clavar su lanza en las entrañas de una Medea ya herida, empalándola por el estómago antes de elevarla al cielo. Supongo que nunca serás penetrada con consentimiento. Los efectos de su perturbación comenzaban a notarse. Perro, nos volvemos a encontrar. Diría que es un placer, pero no lo es, saludos de todos modos. Aston hizo una breve reverencia, apartando a Medea. Sus sellos de comando habían dejado de funcionar hacía tiempo y Gilgamesh no era un oponente al que quisiera enfrentarse sin su completa atención. 40.
Intermedio 1, Elise era una joven campesina que vivía con su madre y trabajaba día tras día para asegurarse de tener suficiente comida y bebida al despertar. Siendo sincera, no tenía nada de excepcional. Fácilmente se podían encontrar muchas personas en una situación similar o similar a la suya. Su madre decía que su cabello castaño claro y sus ojos brillantes la hacían linda, y Elise no tenía motivos para no creerlo, pero no era algo que considerara a menudo. Era una jovencita llena de energía y alegría. La vida de Elise generalmente consistía en despertarse, romper el ayuno, cuidar sus animales, inspeccionar los campos en busca de alguna ayuda que pudiera brindar a quienes trabajaban allí, rara vez, ir al famoso Camelot de su salvador, el rey Arturo, junto con uno de los comerciantes. ¿Qué más se puede esperar de un niño de 7 años? Aunque si uno buscara alguna peculiaridad en ella, sería que tenía una creencia que contrastaba enormemente con la de las masas comunes. Era que Elise no sabía ni entendía por qué la gente temía y detestaba tanto a Sir Aston, el caballero de la atrocidad. Era un caballero de cuna humilde que lo había dado todo por su nación. Sus atrocidades solo estaban reservadas para quienes buscaban oprimirlos, ¿no? ¿Por qué, entonces, se le temía tanto? Hoy fue uno de esos días en los que Elise, después de usar sus artimañas infantiles, rogar y llorar, logró convencer a uno de sus vecinos, un hombre mayor y agradable al que todos llamaban cariñosamente Viejo Jim, para que la llevara a Camelot. El hombre mayor cedió ante el entusiasmo del niño, comprendiendo que Camelot era posiblemente el lugar más seguro del reino en ese momento. Quizás fue porque Elise estaba con él que no había ni una sola nube a la vista. El sol brillaba espléndidamente en un cielo azul despejado mientras una agradable brisa soplaba por la tierra, trayendo consigo el aroma de la tierra mojada. La hierba a ambos lados del camino de tierra parecía bailar con la brisa, creando un día precioso. Elise miró con curiosidad las riendas en las manos del viejo Jim, las cuales él usaría de alguna manera para reducir la velocidad o hacer que los caballos que tiraban de su carro de madera fueran más rápido después de que hubiera pasado cierta cantidad de tiempo. ¿Qué tienes en mente?, preguntó el hombre mayor, notando su mirada mientras rascaba la tela áspera de la camisa sencilla que vestía, acompañada de unas botas de cuero desgastadas y pantalones de un material aparentemente similar. Elise tarareó en respuesta, mirando al cielo e imitando sus acciones. ¿Por qué todos odian a Lord Aston? Habló con inocencia, sus grandes ojos hicieron que Jim se detuviera antes de suspirar y alborotarle el cabello con una sonrisa. Los sajones son criaturas vivientes, Elise. Es demasiado, Jim suspiró exasperado. Era normal que preguntara eso al enterarse de que se dirigían a Camelot. Demasiado inhumano, cruel. Su última conquista lo había visto arrasar campamentos enteros, masacrar indiscriminadamente y crucificar a los líderes. Una vez tuve la desgracia de pasar por uno de sus campos de batalla. El hombre mayor palideció levemente. Sería mejor llamar las matanzas. No sé por qué nuestro rey todavía lo ha nombrado caballero. Pero eran malas personas, ¿verdad? Elise ladeó la cabeza confundida, tirando suavemente del dobladillo de su vestido azul marino. ¿Malas personas que querían hacerle daño a todos? ¿Por qué tenían que temerle? Él lo hizo por ellas, ¿verdad? La gente mala sigue siendo gente. Eso fue todo lo que Jim respondió antes de volver la mirada a la carretera. No había forma de saber si ese monstruo algún día cambiaría sus tendencias. Elise quedó aún más confundida que antes, se hablaba del caballero como del tipo de monstruo que los niños temían encontrar, se contaban historias de su horror, pero ella nunca las entendió. Horas más tarde, la prístina y altamente desarrollada capital de su nación apareció a la vista, rodeada de hermosos muros sobre los que estaban apostados caballeros con armadura de placas completa, observando obedientemente todo lo que ocurría debajo de ellos. A pesar de estar en una etapa de desarrollo, aún superaba con creces las expectativas. Con altas y refinadas casas de ladrillo, ornamentadas con pintura y vidrieras, y con plantas domesticadas que colgaban de varias de ellas. ¡Guau! Los ojos de Elise brillaron de emoción mientras se retorcía en su sitio, lista para saltar del carrito en cuanto pudiera. Jim sonrió ante su comportamiento, encontrándolo adorable y agradable. Sin apenas ningún problema, atravesaron las puertas. Incluso si la nobleza había llegado a residir en la ciudad, aún existía la gente común y, sin importar el nacimiento, todos necesitaban comida y otros recursos para sobrevivir. Elise se puso un pequeño sombrero de paja que su madre le había hecho y felizmente bajó del carro, siguiendo a Jim a pie mientras miraba con curiosidad a su alrededor, dejando escapar algunos ohos y wows ante las vistas antiguas y nuevas.
Los caballeros que patrullaban la ciudad parecían sonreír ante su comportamiento excitado, mientras que otros lo encontraban molesto. Una señora mayor le regaló una flor, llamándola Ángel, que ella conservó, sosteniéndola con delicadeza entre sus pequeñas manos a pesar de sus propios movimientos apresurados. Pasaron las horas mientras Jim vendía los productos, contabilizaba el dinero ganado y, en broma, le enseñaba sus métodos a Elise, sin saber que ella estaba absorbiendo todas sus palabras como una esponja. Justo cuando estaban a punto de partir, una fuerte conmoción les llamó la atención cuando se formó una multitud alrededor de las puertas principales con gente vitoreando ruidosamente y arrojando flores. Emocionada como estaba, siendo una niña, Elise también corrió rápidamente. Se agachó entre la gente y usó su pequeño cuerpo para deslizarse entre la multitud y llegar al frente, mientras Jim intentaba seguirla con cansancio, con una mano en la espalda mientras gemía y gemía. Lo que vio entonces la hizo jadear, saltando arriba y abajo mientras gritaba emocionada. «¡Salve, Rey Arturo! ¡Salve, Rey Arturo!». Los gritos del pueblo ya deberían haberlo dejado claro, pero, cuando uno pensaba en Camelot, lo primero que le venía a la mente era el Rey Arturo y su mesa redonda de caballeros y, aunque Elise había estado allí varias veces antes, era la primera vez que presenciaba al Rey Arturo y sus caballeros. Se arrojaron flores desde los toldos y tejados mientras hombres y mujeres vitoreaban a su glorioso rey, felices de que hubiera regresado sano y salvo de su última conquista. A la cabeza, sobre un semental blanco semejante a una bestia, cabalgaba el mismísimo rey Arturo. Con su habitual armadura azul y blanca, su semblante distante y frío recorría a la multitud con la mirada. Elise vitoreó junto con muchos otros cuando el rey levantó la mano, reconociendo sus acciones y presencia. Lo que seguía era un caballero alto con armadura purpúrea, con una espada enorme a su lado, mientras seguía al rey. Su rostro hacía que muchas doncellas gritaran de alegría y le lanzaran flores mientras él también sonreía, complacido al ver a un pueblo feliz. Sir Lancelot du Lac, caballero del lago, portador de Arondight y uno de los más hábiles y fuertes de la mesa redonda de caballeros. El siguiente en entrar fue un individuo que alarmó a todos y los silenció al instante, ya no alegres, sino temerosos. La multitud intentó ignorar su presencia y vitorear al rey, pero el semblante sombrío del caballero los obligó sobrenaturalmente a reconocerlo, incluso con el rostro oculto por el yelmo. Elise jadeó y siguió a la multitud, en completo silencio, mirando la flor blanca que sostenía en la mano. No se había quedado callada por miedo. No, por el shock absoluto de encontrarse con alguien que creía que nunca conocería. Su armadura era oscura, varios tonos más oscura que la de Lancelot, y el lado derecho de su figura estaba oculto por una capa completamente negra. Su yelmo puntiagudo brillaba tenuemente en 4 puntos diferentes, puntos que uno pensaría que eran ojos, y sus escarpes estaban puntiagudos, al igual que sus guanteletes. Es él. Él te escuchará. ¿Por qué está aquí? La multitud intercambiaba susurros y puras que desanimarían profundamente, y Elise sonrió con tristeza. ¿Acaso no sabían que este era el hombre que regresó herido y al borde de la muerte por su causa? Incluso Sir Lancelot y los caballeros que venían por detrás parecían disgustados con la situación. Aston rara vez se comportaba así, y esto fue lo que sucedió. Asintió para sí misma, decidiéndose, y corrió hacia el caballero de la atrocidad, quien tiró apresuradamente de las riendas de su oscuro corcel para evitar que la pisoteara. Tras ella, Jim intentó detenerla agarrándola del cuello, pero fracasó estrepitosamente y respiró hondo, pensando si debía arrodillarse y suplicar por su vida. Mi señor. Elise tartamudeó, mirando el camino pavimentado. Era aterrador, absurdamente aterrador, en persona, pero creía que era una buena persona. El caballero no se movió, pero Elise sabía que la estaba mirando, podía sentirlo. Temblando, levantó la flor con ambas manos, con los ojos cerrados y agachados, pero reunió coraje y lentamente miró hacia arriba, observando al caballero de la atrocidad con ojos mayoritariamente esperanzados, no se la podía culpar por estar un poco asustada. Para su sorpresa, el caballero se quedó paralizado y nadie se atrevió a pensar que estaba sorprendido. Creyeron, en cambio, que estaba tan enojado que no pudo reaccionar. El caballero se agachó y levantó una mano y, como muchos cerraron los ojos, no queriendo ver el espectáculo de un niño siendo destrozado, él tomó la flor con mano temblorosa, como si tuviera miedo. Con suavidad, la tomó de sus manos y la acercó así, sujetándola con ambas manos igual que ella, y silenciosamente le indicó a su caballo que se moviera. Para Elise era evidente que su mirada parecía completamente fija en la flor común.
Jin corrió hacia Elise y la recogió antes de volver corriendo entre la multitud, temeroso de provocar la ira del caballero, sin ver la enorme sonrisa de alegría en el rostro de la chica. Te dije que no era mala persona, habló en voz baja, mirándose las manos. Lancelot soltó una carcajada, acercándose a Aston y poniéndole una mano en el cuello. No está mal, ¿eh? Sonrió, feliz por alguien a quien consideraba su mejor amigo. Sin embargo, Aston no reaccionó, fascinado por la flor. Después de que ellos pasaron, Gareth pasó por allí, llevando tanto su propia lanza como la de Aston y tras ella había un caballero con cabello largo y rojo brillante y ojos entrecerrados, una expresión melancólica en su rostro que contrastaba fuertemente con su armadura y capa brillantes. Se detuvo cerca de Elise y Jim, mirándolos un momento antes de hablar en voz baja. Ah, qué hermosa vista. Gracias, joven. Bajó la cabeza en señal de agradecimiento, incomodando a los plebeyos antes de alejarse con una pequeña pero perceptible sonrisa en la comisura de los labios mientras los vítores se reanudaban. Elise se enteraría más tarde de que había sido Tristán y, aunque fue solo uno de los muchos eventos que ocurrieron en su vida, lo recordaría siempre. Esto le enseñó a no dejarse llevar solo por las apariencias y a que las creencias de la gente no siempre eran ciertas. Lo escuchaste en el estanque de novelas.